Con la vida mientras tanto, mitos. Rosa Pardina, buenos días en Radio Sobrarbe. Hola, buenos días. Vamos hoy con otro dios en este caso. Mira, la verdad es que lo hemos titulado Apolo, el más famoso de los dioses, porque es un dios de muchísimas cualidades, porque quien más, quien menos ha oído hablar del dios Apolo, de la belleza apolínea, del oráculo de Apolo en Delfos, de su relación con la medicina, que lo mencionaba en el antiguo juramento hipocrático, y más cualidades y áreas de influencia que son menos conocidas, pero lo que vamos a ver ahora es cómo llegó Apolo a acumular tantas cualidades. Todo empezó con una de esas pulsiones que Zeus no sabía ni quería reprimir. Puso su mirada en una recatada joven llamada Leto, que era hija de los titanes Febo y Ceo. La persiguió sin tregua y al final consiguió lo que quería, tras lo cual la muchacha quedó embarazada. Hera no estaba dispuesta a permitir más bastardos de su prolífico esposo, misión imposible como iréis viendo a lo largo del podcast, y prohibió al mundo entero que ofreciera una tierra donde parir. La pobre Leto iba engordando más y más, el parto se acercaba y ella no encontraba un lugar donde quedarse. Nadie se atrevía a desafiar a Hera y ni siquiera Zeus podía revocar ni deshacer sus edictos. Desesperada y casi a punto de dar a luz, embarcó mar adentro y llegó a Delos, una pequeña isla deshabitada que no se veía afectada por la maldición de Hera. Los dolores de Leto eran inmensos, casi tanto como su barriga, hasta que por fin parió a una niña, a la que llamó Artemisa. Pero los dolores continuaban. Solo entonces se dio cuenta de que eran gemelos. Quedaba otro niño dentro, pero estaba atascado y no conseguía salir. Leto, exhausta, pidió ayuda a su hija recién nacida, que ya tenía el tamaño y la destreza necesaria para atender un parto. No es extrañar porque ella misma acababa de pasar por aquella experiencia desde dentro. Y por fin nació su magnífico gemelo, que dejó a madre e hija maravilladas porque era rubio y de piel clara. Era un niño precioso al que llamaron Apolo. Naturalmente, Hera se enteró del doble nacimiento. Como dice el refrán, ¿no quieres caldo? Pues toma 2 tazas. En plena cólera, Hera encargó a la serpiente Pitón que matara a Leto y a sus retoños. Ya hemos dicho que Zeus no podía evitarlo, pero sí pudo enviarle un mensaje a Apolo para que estuviera atento. El niño, que en pocos días ya era un muchacho, le pidió a Hefesto que le fabricara un arco y unas flechas, y en cuanto las tuvo en sus manos se dirigió a Pita, el lugar donde habitaba el enorme reptil, y le clavó una flecha entre ojo y ojo, matándolo. Al derrotar a la criatura que representaba las fuerzas oscuras de la tierra, Apolo se apoderó del don de la profecía y estableció un oráculo al que cualquiera podía acercarse para hacerle al dios o a su sacerdotisa, llamada Pitonisa, preguntas sobre su futuro. También cambió el nombre del lugar que pasó a llamarse Delfos. Se creía que ese punto exacto en la ladera del monte Parnaso, en el que se encontraba Delfos, era el centro del mundo, el ombligo de la tierra, marcado por una piedra sagrada. Antes de entrar en el templo, los visitantes leían inscripciones en el frontispicio que eran consejos prácticos para la vida. Los más famosos son «Conócete a ti mismo», una advertencia de que la respuesta no está en el Dios, sino en el interior de quien pregunta, y «Nada en exceso», el ideal griego de la moderación. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo Apolo se convirtió en el dios de las profecías y los oráculos y por qué a menudo se le identifica como arquero divino por su destreza con el arco y las flechas. Pero Apolo era también protector del ganado. Eso sucedió tras matar a la serpiente Pitón. Las serpientes eran hijas de la diosa Tierra y gozaban de protección sagrada, así que a Zeus no le quedó más remedio que castigar a Apolo, aunque fue muy benévolo. Solo lo mandó 7 años a la Tierra para que hiciera de pastor de ovejas, y fue siendo pastor cuando además se aficionó a la música. Resultó que otro de los hijos de Zeus, el travieso Hermes, apenas nacido, robó el ganado de Apolo y para aplacar su ira cuando fue descubierto, le regaló un instrumento que había fabricado con el caparazón de una tortuga y tripas de buey. Apolo se maravilló con la música que sacaba aquel instrumento, así que lo perfeccionó y lo convirtió en la lira. La música de la lira representaba el orden y la armonía y Apolo adoptó el instrumento como su símbolo principal.
Desde entonces, el dios acompañó y organizó a las musas, hijas de Zeus y Mnemosine, que es la memoria. Mientras ellas inspiran la poesía, la danza, la astronomía, el teatro, Apolo aporta la proporción y la medida. Las musas y Apolo crearon lo que hoy conocemos como arte. Y es la conjunción de su habilidad como arquero y sus conocimientos de armonía que le convirtieron en el primer dios con conocimientos médicos. Tanto que hasta mediados del siglo XX, los médicos, sobre todo en Estados Unidos, todavía hacían el juramento hipocrático empezando así: juro por Apolo médico, por Asclepio, por Higia y Panacea. ¿Cómo se convirtió Apolo en sanador? Probablemente la fama de que tuviera este conocimiento empezó en la Ilíada. En uno de los episodios de la famosa Guerra de Troya, el dios envía la peste al campamento griego con sus flechas, pero cuando los griegos le ofrecen un sacrificio y cantan un himno de curación, Apolo detiene la enfermedad. Se consideró entonces que Apolo controlaba la salud de forma absoluta, y la explicación era muy poética. Apolo representaba la armonía del orden, y la música y la armonía es salud. La medicina era la música del cuerpo que, bien afinada, recuperaba su ritmo natural. Realmente no hubiera sido plausible imaginar al bello dios curando enfermos con sus propias manos. Quien sí lo hizo fue su hijo Asclepio, que fue verdaderamente el primer médico. Apolo le transmitió a su hijo el don de sanar, pero le pidió al centauro Quirón que le enseñara cómo usar cada hierba y cómo calmar el dolor con las manos. Ese fue el nacimiento de la medicina en la mitología griega, claro. Ya hemos dicho que Apolo nació rubio, lampiño y de piel clara. Era un niño precioso que a los pocos días se convirtió en el joven dios más perfecto del Olimpo. Y en su caso, lo de joven no fue algo temporal. Apolo es el eterno efebo, la representación de la juventud y belleza que jamás se marchita. Por eso también le llaman el dios Sol, el dios luminoso, cuyo símbolo fue el radiante astro. A pesar de tanta belleza, no fue muy afortunado en amores, no llegó a casarse jamás, y casi todos sus amores acabaron en tragedia. Su unión con Coronis, una princesa mortal, hubiera podido funcionar, pero ella le fue infiel con un hombre normal y corriente. Apolo no se hubiera enterado si no hubiera sido por un cuervo blanco. En ese entonces los cuervos eran blancos, que los vio en plena efusión amorosa y fue a contárselo al dios. Apolo, que estaba locamente enamorado de Coronis, perdió el control y en su furia maldijo al pájaro por traer malas noticias, volviendo sus plumas negras para siempre. No solo eso, con su certera puntería le disparó una flecha a Coronis. Justo antes de morir, ella le confesó que estaba esperando un hijo suyo y Apolo extrajo al bebé del vientre de Coronis mientras ella estaba ya en la pira funeraria. Ese bebé era Asclepio, quien se convertiría en el dios de la medicina. Otra amante famosa y trágica fue Dafne. Apolo, hechizado por una flecha del caprichoso Eros, empezó a perseguir sin descanso a Dafne, una ninfa del bosque. Pero ella quería permanecer virgen y huyó desesperada, hasta que, comprendiendo que el dios estaba a punto de dar con ella, le suplicó a su padre, que era un río, que la transformara en un árbol de laurel. Cuando Apolo la alcanzó, solo encontró el árbol y desde aquel momento tomó las hojas de laurel como su símbolo eterno. Y ya que estamos entre plantas, acabaremos los amores de Apolo con Jacinto, un joven príncipe muy amado por Apolo. Una tarde, mientras lanzaban el disco, el viento céfiro, que significa celoso, desvió el tiro de Apolo y golpeó a Jacinto en la cabeza, matándolo en el acto. De su sangre brotó la flor del jacinto. ¿Cómo no iba a ser famoso un dios de belleza apolínea, eternamente joven, arquero sin igual, músico y protector de las artes, profeta y fundador de la medicina, dios de la lira y del sol? Si hubiera sido mortal, habría sido el hombre perfecto.